Seguimos con el segundo ejemplo de la combinación de funciones. Entonces, aquí en nuestro ejercicio nos dice si es la función definida por f de x igual a 3x cuadrada más 5x más 2 y g, bueno, g de x, aquí no puse g de x, se puede poner g o se puede poner g de x, se puede poner f de x o se puede poner f. Ahí eso no tiene mucha importancia. Entonces aquí podemos dejarla así. Entonces, si IG es la función definida por g de x igual a x cuadrada más x, determinar todas las operaciones que están aquí, absolutamente todas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para continuar con estos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con la suma de f más g por x, que representada de otra manera queda f de x más g de x. Entonces, aquí en la primera parte de esa suma, pues obviamente vamos a poner nuestra función f de x, que es esta que está aquí en esta parte, más, porque nos lo está diciendo la fórmula, la función g de x, que es esta otra parte de la fórmula. Y ya, lo único que hacemos es hacer ahí precisamente la suma, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo estamos haciendo la suma? Ah, pues bien fácil. Vamos a ver cuáles son ahí los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Primero, esos dos. Entonces va a ser 3x cuadrada más x cuadrada. ¿Eso qué me quiere decir? Que vamos a sumar, lo voy a poner aquí, 3 más ¿quién? 3 más 1. ¿Por qué? Porque 3 es el coeficiente de la primera x cuadrada y 1 es el coeficiente de la segunda x cuadrada. Entonces lo podemos dejar de esta manera y luego multiplicarlo precisamente por x cuadrada, porque x cuadrada es como el término semejante que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues hacer la suma. 3 más 1, que es 4, por x cuadrada. Entonces, aquí nos queda 4x cuadrada. Y luego, ¿cuáles son los otros términos semejantes? Pues 5x y x. Y es exactamente el mismo caso. Ahora, ¿a quién vamos a sumar? Pues vamos a sumarle al 5, que es el coeficiente de la x, el 1, que es el coeficiente de la otra x, un 1 aquí, que generalmente no vemos, pero que siempre está. Entonces, 5 más 1, ¿cuánto nos va a dar? 6x. Y la x, esa sigue igual. Esa no cambia porque precisamente es el término semejante, x y x. Entonces nos da 6x. Y al final únicamente le sumamos el 2, que es un término ahí independiente, un número independiente. Entonces ya logramos ahí nuestra suma de esas dos funciones. Ahora, esas mismas dos funciones las vamos a restar. Entonces, mi expresión para f de x, tal como me lo está diciendo aquí, f de menos g por x es igual a f de x menos g de x. Entonces, mi función aquí para f de x la dejo exactamente igual, igualita, porque está del lado izquierdo. Lo que va a cambiar es el signo aquí. Entonces, ese signo lo voy a poner y voy a poner ahí paréntesis. ¿Para qué? Para poder hacer ahí mi resta respectiva. Entonces, esta parte la dejo como está y nada más hago la operación de los signos, es decir, menos por menos, que cuánto me va a dar, menos por más, perdón, que me va a dar menos. Entonces aquí voy a poner menos x cuadrada. Nada más eliminar paréntesis. Y menos por más, que obviamente pues me va a dar menos. Entonces va a ser menos x. Y al igual que en el caso anterior, pues únicamente vamos a unir términos semejantes. Es decir, 3x cuadrada que tenemos aquí, menos una x cuadrada que tenemos acá. Entonces, 3 positivas y una negativa, pues obviamente me va a resultar 2 positivas y con la x elevado al cuadrado. El mismo caso que hicimos acá, pero aquí sumando 3x cuadrada y restándole menos x cuadrada. Y luego, 5x menos x. Estos son los términos semejantes. Entonces, 5x menos x va a ser 5 unidades menos una unidad, que es lo que siempre tenemos aquí. Entonces, ¿cuánto me va a restar? 4x. ¿Más qué? Más 2. ¿Por qué? Porque esto es un término independiente al que no le vamos a agregar ni sumar nada porque no hay nada que sumarle, ni nada que restarle, ni nada que se le parezca. Entonces, nuestro resultado en la diferencia de f de x menos g de x queda de esta forma. Y luego, ¿con qué seguimos? Pues seguimos con la multiplicación. Entonces, vamos a multiplicar las dos funciones. Se expresa de esta forma, f por g por x igual a ¿quién?
a f de x por g de x. Aquí este puntito significa multiplicación. Podrían hacer paréntesis, podrían ser llaves, podrían ser corchetes, pero nos vamos a quedar ahí con el puntito. Entonces, ¿a quién vamos a poner? A f de x. Todo esto es f de x y esto es g de x. Entonces, hacemos la multiplicación término a término, que sería hacer este multiplicarlo por este multiplicarlo por y multiplicarlo por todos por cada uno. Ahí lo hice mal, no se hace de esa manera en realidad, sino que se multiplica todo término a término, es decir, este por este y este por este. Hay un pequeño resbaloncillo. Y luego, este por este y este otro por este. Y además, este 2 por este y este 2 también por este. Entonces, así se hace multiplicación. La multiplicación, otra forma de expresarlo, es como lo tengo expresado aquí. A mí se me hizo mucho más fácil así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como esta x cuadrada va a multiplicar a todo esto, y como esta x también va a multiplicar a todo esto, una de las formas que yo encontré de hacerlo de una manera más sencilla es, pues precisamente poner aquí en esta parte que voy a borrarle esta línea que hice, pues poner la x cuadrada multiplicando por todo el trinomio, porque eso que está entre paréntesis es un trinomio. Es un trinomio de la forma 3x cuadrada más bx más c, este que está aquí. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por x cuadrada. Y luego más esa x, que también va a multiplicar a todo por esta 3x cuadrada más 5x más 2, es decir, por lo mismo. Entonces, únicamente ya hacemos las multiplicaciones. Entonces, haciendo las multiplicaciones va a ser x cuadrada por 3x cuadrada. Entonces, ¿qué va a pasar? El 3 pasa porque 3 multiplicado por 1, pues obviamente me va a dar 3. Y luego, como son las mismas bases, x, y las dos están elevadas al cuadrado, los exponentes se suman, es decir, vamos a sumar 2 más 2, que en este caso nos sale 4. Entonces ya nos queda de esa forma. Y luego, el que sigue, x cuadrada por 5x, el 5 pasa, porque es 5 por 1, y las potencias de estos dos se suman, es decir, sumaríamos el cuadrado de esta potencia con el 1 que tiene esta que está aquí. Entonces me va a quedar 5x cúbica más este por este otro, el 2 pasa, porque sería 2 por 1. ¿Cuánto me va a dar? 2. Y no tengo x cuadrada, no tengo otra x, entonces únicamente pongo la x cuadrada tal y como la pongo en esta manera. Y para esto es exactamente el mismo tipo de multiplicación, es decir, x por 3x cuadrada, el 3 pasa, ese no cambia, y nada más va a cambiar, ¿qué? La potencia de la x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x a la 1 y aquí tenemos x cuadrada. Entonces, 1 más 2, pues obviamente me va a dar 3. Entonces, en esta parte me da 3x cuadrada. Y luego, la x por 5x, pues el 5 pasa como tal, que es lo que tengo en esta parte. Y las potencias de la x elevado a la 1 y de la x elevado a la 1 se suman. Entonces, sería x al cuadrado. Luego, más, ¿quién? X por 2, pues 2x, porque es un número y la pura x elevada a la potencia 1. Entonces me va a quedar todo esto que está aquí. Y ya haciendo eso, únicamente queda unir términos semejantes. 3x a la cuarta, la x a la cuarta solamente hay una, la dejo como tal. Tenemos 5x cúbica, en este caso aquí es x cúbica, y aquí también tenemos x cúbica. Son 5 y son 3, pues obviamente, ¿cuántos van a ser 5 y 3? 8. 8x cúbica. Y luego tenemos lo que sería x cuadrada. 2x cuadrada y 5x cuadrada. Son 7x cuadrada. ¿Por qué? Porque son 2 y 5. Entonces van a ser 7x cuadrada. Aquí. Y finalmente, únicamente el 2x, porque este queda solito. Entonces, ese no tiene con quién unirlo y lo dejamos así como 2x. Entonces, nuestro resultado finalmente es ni más ni menos que este que está en esta parte. Ese es el resultado de hacer la multiplicación ahí, que sería multiplicación de dos polinomios. Recuerden que en el curso de matemáticas vimos lo que era la multiplicación de dos polinomios. Entonces, así resulta este cálculo. Y luego nos piden hacer el cálculo de f entre g
por x, que es lo mismo de que f de x entre g de x. Entonces, al hacer esa multiplicación, nos queda en el numerador esto y en el denominador esto otro. Por supuesto que con la condición de que g de x sea diferente de 0. Entonces vamos a hacer esta división. Obviamente también es una división de polinomios. ¿Por qué? Porque en la parte del numerador tengo varios factores, en este caso 3, y en la parte del numerador tengo más de un factor, en este caso que son 2. Entonces no tenemos otra opción más que hacer división de polinomios. Pero ya sabemos hacer una división de polinomios afortunadamente. Entonces, la manera de expresar una división de polinomios es como esta que está aquí. Es decir, vamos a poner 3x cuadrada más 5x más 2. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre x cuadrada más x. Tal como está en esta parte, lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un número que al multiplicarlo nos podamos eliminar esto que está en esta parte. Entonces, ¿qué número vamos a poner? Pues ni más ni menos que el 3. No podemos poner aquí una x. ¿Por qué? Porque si multiplicamos x por x cuadrada, pues nos va a dar x cúbica. Entonces ahí ya no cuadraría nuestra división. Pero si nada más ponemos el 3, ese 3 lo vamos a multiplicar por x cuadrada. Al multiplicar el 3 por la x cuadrada, ¿qué nos resulta? 3x cuadrada. Pero por propiedades de la división de polinomios, se cambia el signo. Entonces ahí queda menos 3x cuadrada. Y luego, ese 3 también lo vamos a multiplicar por x. Entonces, ¿cuánto me va a resultar 3 por x? Pues 3x. Pero también por propiedades de la división de polinomios cambiamos el signo. Entonces, así quedaría mi expresión. De esta forma quedaría. Y obviamente, al hacer ahí las operaciones, pues se va a eliminar ni más ni menos que este 3x cuadrada con este menos 3x cuadrada. Y aquí en esta parte vamos a hacer la suma, que ¿cuánto es la suma de 5x menos 3x? Pues ni más ni menos que 2x. Así como está aquí, y ese 2 lo bajamos, porque ese 2 no tiene con quién unirse, entonces ese 2 baja directito. Entonces, así queda mi expresión. A esto que tenemos aquí le llamamos resultado o cociente, así se llama ese, resultado o cociente. Este es el residuo. Y aquí está el divisor. De esta forma queda mi división de polinomios. ¿Y cómo la expreso? Pues la expreso de esta manera. Es decir, el resultado, este que está aquí, o cociente, siempre queda aquí solito. Nuestro resultado de esta parte. Y luego más, aquí si fuera signo negativo, tendríamos que hacer alguna factorización o algo. Pero aquí como me dio signo positivo no pasa nada. Entonces voy a poner más el residuo, que es esto, dividido entre esta parte. Siempre va a quedar así, siempre va a quedar de esta manera, es decir, 2x más 2 entre x cuadrada más x. Y mi resultado de la división es ni más ni menos que esto. Entonces, esto tenemos que hacer este proceso cuando es una división de polinomios, cuando en la parte del denominador hay algo que no pueda dividir de forma individual, es decir, que no sea un monomio, que no sea un solo factor. Si ya es un polinomio, tenemos que hacer la división de polinomios, que es precisamente lo que acabo yo de hacer aquí. Entonces, este es el segundo ejercicio. Creo que estuvo más interesante. Es una suma también algebraica, pero quedó, creo, más interesante para que se acabe de comprender el tema de composición de funciones. Entonces, así es el procedimiento. Entonces, cualquier duda, ya saben, pues hay que comentarla. Entonces, es esto lo que estamos viendo.